adelante. Dios le bendiga a todos otra vez, hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y saludo a todos mis hermanos del mundo que en diferentes países nos escuchan todos los domingos a través de las redes sociales. Y quiero darle gracias a Dios a todas aquellas personas que durante esta semana me han felicitado por la predicación del domingo. Yo quiero que usted sepa que toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Que los aplausos son para Jesucristo. Que yo no le acepto aplausos a nadie. Amén. Y que a mí no me gusta que nadie me levante ni me diga, tú predicas bonito, no, nada de eso. Porque todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios y por su grande misericordia. Así es que doy al Señor la gloria por eso. Y me alegro de que mucha gente se esté edificando y que estamos recibiendo los testimonios de cómo Dios está tratando aún allá de los mares. Así que esperamos que este día no sea la excepción, sino que también Dios pueda bendecirlo por esta palabra en la que yo me gozo en predicar. Porque siempre pienso en eso que dice la Biblia, que los ángeles anhelan predicar, pero a ellos no les fue dado este privilegio, porque ellos no fueron redimidos. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por los hombres. Y aquellos ángeles que fueron destituidos y que fueron sentenciados no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, aunque lo hayan deseado. Pero el hombre que pecó y falló, Dios le dio ese grande privilegio de poder arrepentirse de sus pecados y de ser nueva criatura y tener una segunda oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios. Así que, hermano, usted y yo somos más privilegiados que los ángeles. Somos más privilegiados que los ángeles. Mire que mucho Dios ama a la humanidad. Así que hay que aprovechar ese privilegio y servirle a Dios con gratitud, sabiendo que todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Bien, vamos entonces en esta mañana a continuar el segundo capítulo del mensaje que comencé la semana pasada, bajo el tema Volvamos a la casa del alfarero. La semana pasada pues dimos la introducción y hoy vamos entonces a la primera parte. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, y lo voy a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pie, si son tan amables, en reverencia a la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Amén. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y en tus manos estamos, para que nos hables de acuerdo a tu perfecta voluntad, que nuestra alma sea edificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, todos los hombres en esta tierra están obligados a pasar por un proceso de formación académica para llegar a convertirse en profesionales. Y todo el que ha tenido la oportunidad de ser profesional sabe que para adquirir un título, muchas veces, como decimos en el argot nuestro, hay que quemarse las pestañas, que muchas veces hay que perder la noche y hay que sacrificarse para luego cosechar lo que queremos lograr en la vida. Así es que si usted quiere llegar a un bachillerato, una maestría, un doctorado, para poder ser mejor en su área, tiene que pasar por un proceso. De igual forma, para llegar a lo que es la medida perfecta que quiere Dios en el hombre, en la vida espiritual también hay un proceso por el cual el hombre, la mujer de Dios, tiene que pasar. Sea para ser un cristiano como un miembro
o sea, en un ministerio. Cuando nosotros hablamos aquí en este día acerca de esta encomienda que el Señor le da a Jeremías, de que descienda a la casa del alfarero, y aunque fue algo literal, nosotros ahora en el sentido espiritual sabemos que la casa del alfarero espiritualmente significa el lugar que Dios te lleva para Él hablar contigo. Si aquí la Biblia, nos podemos mirarla bien, que le dijo, desciende a la casa del alfarero, y la semana pasada hablamos de lo que era descender, y allí te haré oír mis palabras. Pero fíjense bien, Dios no todo el tiempo habla con palabras que se escuchan en el oído. Muchas veces Dios habla con ilustraciones, con acciones, con eventos que pasan en nuestros ojos para que nosotros logramos aprender una lección. El proceso por el cual el alfarero iba a formar una vasija, Jeremías tenía que contemplarla para él entonces entender cuál era el mensaje espiritual que Dios quería mostrarle. Porque recuerde que el propósito de Dios es cada día que el cristiano se perfeccione. Porque la Biblia habla de que tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto. Eso nunca tú y yo lo lograremos solo, ni con las preparaciones académicas, ni con los estudios teológicos, sino con una experiencia personal y verdadera con el Señor Jesucristo. Y permitirle al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestra vida para que nos ayude a llegar a un puerto seguro. Entonces, yo quiero que usted vea, yo me puse un día a estudiar el proceso de realizar una vasija. Y vamos a hablar de las más conocidas en nuestra cultura. Cuando yo era niño, se usaba lo que se llamaba tinaja. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era una tinaja? Levante la mano. Pues mire, la tinaja era una vasija de barro que se hacía y se usaba en las casas, porque no existía la nevera. Entonces se ponía esa tinaja con agua, que muchas veces era agua de lluvia, ¿sí? De lluvia que se buscaba o de los manantiales. Que yo me acuerdo que el agua de lluvia, cuando yo era niño, detrás de mi casa, siempre había un dron, lo que llamamos dron en Puerto Rico, en otros países le llaman tanque, en Venezuela le llaman pipote, y entonces se le ponía una manta de saco, y el agua se recogía en canales, el agua que bajaba del zinc en canales, y los canales tiraban el chorro sobre esa manta de saco, para que no le cayeran bacterias, o sea, no bacterias, sino partículas. Y entonces el agua entraba limpia dentro de ese dron. Luego, esa agua se sacaba y se echaba en la tinaja. Y la tinaja se mantenía fresca. No era fría, era fresca. Mire, y era tremenda. Y era buenísima. Yo me acuerdo del tiempo que yo la bebí cuando era niño en casa de mi abuela. Y después me di cuenta que toda la vida tiene un propósito. Y Dios permitió que yo experimentara eso siendo niño, porque cuando yo voy de misionero a la República de Haití, me veo obligado a vivir en una casa sin luz eléctrica, sin agua potable, y tuve que utilizar por mucho tiempo la tinaja que tenía en la casa de Haití. Entonces, esa tinaja no es tan fácil hacerla. Usted la veía puesta ahí, cualquiera la ve puesta, y realiza una función de mantener el agua buena y apta para ser tomada. Pero antes de esa tinaja llegar a ser tinaja, tuvo que pasar por un proceso en las manos del alfarero. Entonces yo quiero hoy explicarles a ustedes un poco cuál es el proceso para formar la vasija de barro. Le dije la semana pasada que el alfarero es el hombre que trabaja con el barro cocido para hacer vasos, para hacer tinajas, para hacer vasijas de barro. El primer paso que hace el alfarero es escoger la tierra. Porque yo no sé cuántos aquí estudiaron cuando estaban en la escuela que había un club, a lo mejor José Manuel perteneció, porque en Collor lo había, que le llamaban el Club 4H. ¿Te acuerdas de eso? El Club 4H, que usaban una hoja de trébol
que era el símbolo. Y yo me acuerdo que casi todos los muchachos pertenecíamos al Club 4H. Entonces ahí enseñaban a uno cosas que uno no sabía, lo que era la agricultura. Yo me acuerdo que nos enseñaron una vez y nos llevaron a competir con otras escuelas para distinguir los diferentes tipos de tierra. Porque hay una tierra que es arcilla, hay una tierra que es barro, y cada una de las tierras tiene una textura diferente, y no con todas se puede fabricar vasijas. Porque la tierra para fabricar vasijas tiene que ser una tierra exclusiva, que el alfarero es el único que sabe cuál es la que le dará buen resultado. Porque hay un tipo de tierra que es muy reseca, que es muy dura y que se parte, se craquea y por lo tanto no da la textura para hacer una vasija. Así que el primer paso que hace el alfarero es escoger la tierra. Yo quiero llevar esto al sentido espiritual. Tú sabes que tú y yo estamos aquí hoy porque hay un alfarero que se llama Jesús, que entró a este mundo y escogió tierra de la buena para convertirla en vasos de honra. Y si tú estás aquí hoy, no es porque tú no eres cualquier tierra, eres una tierra escogida. Mira que está a su lado hoy, y sin faltarle el respeto, dígale: no te sientas grande porque tú eres tierra. Fíjese cómo suena eso, ¿verdad que sí? Hay gente que cuando insultan a alguien le dice tierra. Pero ¿sabe una cosa? Que en realidad nosotros somos tierra. Porque vaya la creación que dice el libro de Génesis, que Dios cogió polvo, tierra, y de esa tierra le dio forma y formó a Adán. La diferencia de esa tierra a la otra tierra que quedó sin ser tomada por el Creador es que esa otra tierra no respira, no habla, no siente, pero al que Dios escogió le dio soplo, le puso su espíritu, y esa tierra es diferente a la otra tierra. Por eso tú y yo, Jesús orando dijo: guárdalos del mundo, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Tú y yo no somos del mundo, somos tierra escogida. ¿Sabe el privilegio grande que es eso? Que hay gente más linda que tú, más rica que tú, más preparada que tú y que yo. Sin embargo, no conocen al alfarero. Y tú y yo, con virtudes y defectos, el alfarero nos escogió para llevarnos a su casa y en su casa darnos forma. Ahora, el próximo paso que tú y yo tenemos que permitir es darle la oportunidad al alfarero a que trabaje con nosotros. Porque recuerda bien que Dios le dio al hombre algo que se llama el libre albedrío. Y ese libre albedrío es que Dios le permite al hombre hacer lo que él quiere con lo que él le entregó. Y Dios no lo obliga a nada. Tan así que la misma Biblia dice que Dios no condena a nadie, sino que el mismo hombre se condena por su propia concupiscencia. Lo que indica entonces que es deber tuyo y es deber mío permitirle al alfarero que él nos dé forma. El primer paso ya él lo dio, te escogió. Llegaste a la casa del alfarero. ¿Sabes qué llegaste? A oír la palabra de Jehová. Porque lo que le dijo el Señor a Jeremías fue: desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Oyó? Oír mis palabras. Hay que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Ahora, el alfarero escoge esa tierra. Mire, si usted se pone a mirar, el barro es un tesoro. Lo que pasa es que él no vale nada si no llega a la mano del alfarero. Se convierte en tesoro y se convierte en vasija y se convierte en riqueza cuando pasa por las manos del alfarero. Mientras no esté en la mano del alfarero, simplemente la gente lo pisa, no lo valora, no tiene nada.
Pero cuando llega a las manos del alfarero, toma forma. Qué bueno es Dios, que nos escogió para que fuéramos vasos en sus manos. Y la Biblia habla en el libro de Timoteo y dice claramente que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Por lo tanto, tú y yo fuimos traídos a la casa de Dios para convertirnos en vasos de honra. ¿Honra para quién? Honra para Dios. Y honra para ti mismo, porque si tú estás en las manos de Dios, todo el mundo respetará tu condición. Todo el mundo verá que en ti hay algo que te hace diferente a la otra tierra. Así que el primer paso que hace el alfarero es que escoge la tierra. Una vez que él escoge la tierra, ¿qué hace? La mezcla con agua, porque tiene que amasarla. Como el panadero agarra la harina y le echa agua y la va amasando, así el alfarero tiene que agarrar esa tierra, ese barro, y echarle agua, y comienza a bregar con sus manos hasta darle la textura que necesita para poder manipularlo y bregar con él. Él sabe lo que le hace falta. Esa agua, en el sentido espiritual, ¿sabe qué es? La presencia del Espíritu Santo. Quien único te cambia a ti de la forma dura y antigua es el Espíritu Santo. La gente intenta cambiar. Mire, ¿tú sabes cuánta gente hay que han estado metidos en el vicio de las drogas y que por años han intentado salir de esa condición? Han entrado y salido de diferentes hogares de rehabilitación y han vuelto a caer hasta que se tropezaron con Jesús. Cuando ese barro se encontró con el alfarero, no le hizo falta metadona, ni le hizo falta psicología, ni le hizo falta nada de eso, sino transformación. Y esa transformación la realiza el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Que en mis años ministeriales yo aprendí que lo que no haga el Espíritu Santo, yo tampoco lo voy a poder hacer. Y que ya yo no me rompo la cabeza con nadie. Porque yo recuerdo cuando yo comencé a pastorear, yo quería echarme la gente al hombro. Quería cargar a todo el mundo sobre mis hombros, porque de verdad el anhelo pastoral es que todo el mundo persevere. Pero a la larga me encontré con una realidad muy cruda. Y es que el que siembra la palabra, el que predica el evangelio, tiene que saber que usted es exactamente como el sembrador, que tira la semilla, pero no toda cae en tierra fértil. Alguna cae entre espinos, otro cae sinceramente en las piedras, y otro cae a la orilla del camino. Unos perseveran, otros no. Y por más que yo intente hacer que la gente persevere, no lo voy a lograr si ellos no le permiten al alfarero que a través del Espíritu Santo los ponga en la textura que Dios quiere bregar con ellos. Entonces hay gente, y esto va con muchos y va conmigo mismo, que tenemos una guerra con nuestro carácter, porque el carácter del ser humano no todo el mundo tiene el mismo. Yo admiro a mucha gente que son tan pasivos. A Candy, mi esposa, que es tan tranquila, que todo le resbala, que puede ver el mundo cayéndose y ella no se mueve, tranquila. Sí, hermanos, que cada vez que había una situación con mis hijos, usted sabe que a la edad de 14 a los muchachos hasta 17, Señor, qué guerra, qué batalla, qué lucha con los hijos. Los que son padres aquí saben de qué se trata, y los que no lo probarán. Mire, y yo me quería morir, y Candy tranquila, tranquila. Y yo admiro a la gente que tiene esa paz, pero hay personas que no somos así, que queremos comernos el mundo de una sola vez, que queremos meternos por dentro a la gente y hacer cambios en ellos, pero eso es pérdida de tiempo, porque el único que puede cambiar y transformar al ser humano es el Señor. Es el alfarero, cuando el ser humano le permite que Él lo moje con la agua del Espíritu Santo, con el agua del Espíritu Santo. Sinceramente, hermano, Dios es el único que puede hacer la obra en ti, pero tú tienes que permitir que Él te ayude. Hay gente que dice, ese es mi carácter y así me muero. Pues está en error. Así me criaron a mí, así soy yo. Estás mal. Porque si tus papás estaban equivocados, porque uno siempre ve a los padres como héroes y como heroínas, y uno siempre pensó que ellos hicieron lo mejor.
Pero después que uno crece dice, no, papi estaba equivocado, mami estaba equivocada, porque el estilo en que los criaron a ellos no fue el mismo estilo que yo pude criar a los míos, porque los tiempos cambian. Y es verdad que yo tenía muchas cosas buenísimas y positivas que yo agradezco hasta el día de hoy, porque si no hubieran criado así hoy en día yo no fuera lo que soy. Fíjense, todo lo positivo lo veo, pero hay otras cosas en las cuales no eran correctos. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo bueno y desechar lo malo. Entonces, nuestro carácter a veces no es fácil. Y yo lo digo por mí, por Eliacín Torres, que yo lo conozco como usted no tiene idea. ¿Cuánto se conoce usted mismo? Pues yo le voy a dar una noticia. Nadie se conoce a sí mismo hasta que no enfrenta una circunstancia en la vida por la que nunca antes había pasado. ¿Oyó? A veces juzgamos a los otros. Sí. Yo me acuerdo cuando yo tuve un problema con una de mis hijas que quedó embarazada. Y hubo alguien de la iglesia que ya no está aquí que me juzgó. Porque yo caí en una situación de depresión. De verdad, yo casi me vuelvo loco. La iglesia sabe lo que estaban aquí en el tiempo. Y hubo alguien que me juzgó. Yo simplemente le dije, recuerda que tú también tienes hijas mujeres. Y que lo que yo pasé hoy puede ser que te pase mañana. Y tal vez la actitud tuya será diferente a la mía o peor. Dicho y hecho. No me ha pasado ni 2 años cuando el mismo caso mío le sucedió y peor. Entonces la gente se vuelve loco. O sea, en esta tierra tú tienes que aprender que tú no puedes juzgar a nadie. Porque cuando tú crees que eres fuerte, la Biblia te dice, soy débil. ¿Verdad que sí? Porque cuando te crees fuerte es cuando más débil eres. Ahora, cuando Dios te dice, diga el débil, fuerte soy, es porque empezaste a darle oportunidad al alfarero a que a través del Espíritu Santo te dé esa fuerza que tú necesitas para enfrentar las circunstancias de la vida ante las cuales tú te sientes muchas veces desfavorido, que no sabes si subes o si bajas, que no sabes si gritas o te revuelcas, si no sabes si vives o te mueres, porque no es fácil. Pero a veces tenemos un carácter, como dice el haitiano, très rigide, muy rígido. O sea que hay unos tubos que son rígidos, que no doblan por nada, y hay otros que son más flexibles, como el tubo de cobre, ¿verdad? Usted da vuelta y si le da vuelta muy rápido hasta se le parte, pero el de acero no es fácil. Entonces, nosotros como creyentes y como barro en las manos del alfarero, tenemos que permitirle al Señor que Él nos ablande, hermano. Muchas veces somos demasiado duros y la palabra nos rebota. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que saber que es que Dios está tratando con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para hacernos progresar en Él, para que le conozcamos mejor. Así es que tenemos que dar apertura. Ábrase, hermanos, un poquito. Ábrase a la palabra de Dios. Permita que Dios lo trate. Permite que Dios vea en su vida. Permita al Espíritu Santo que lo transforme. No se pare a decir, no, ese es mi carácter, eso lo heredé de papi y así me muero. No. Permita que Dios trate con usted. ¿Cuántos le alaban? Sí, porque lo que pasa es que cuando estos temas los tocamos, los amenes, se pueden pagar $100 y nadie y se hace rico uno porque nadie lo va a decir que era pobre porque nadie va a decir amén. Sí, porque es que la palabra, ¿sabe qué? Que nos hace mirarnos en el espejo. Y cuando empezamos en la palabra decimos, ese soy yo. O esa soy yo. Así me pasa a mí. Yo oigo la palabra y digo, eso es conmigo. Mire, yo en esta semana, me he pasado toda la semana trabajando en mi casa y escuchando una emisora que escucho de Italia, porque gracias a Dios pues yo puedo escuchar varios idiomas, y me paso escuchando el italiano y me he gozado tanto porque no me había dado cuenta de que habían tantos predicadores italianos que predican un evangelio como el que yo conocí al principio. Y me he gozado tanto en esta semana escuchando predicar con esa convicción de lo que ellos creen, explicando la palabra de Dios de una forma tremenda. Y anoche decía, Candy, ahora tengo un problemita, ¿ves? Porque me he pasado toda la semana oyendo italiano y entonces después anoche pensaba en italiano y todo lo que pensaba lo pensaba en el idioma, en italiano. Y esta mañana me levanté y hasta cuando fui a empezar a orar, empecé a orar en italiano. Mire qué cosa. Entonces, me he dado cuenta que el mundo es más allá de Puerto Rico.
que el evangelio es más allá de Estados Unidos, que el evangelio está en el mundo entero y que donde quiera Dios tiene vasos que le han permitido al alfarero darle la forma que Él quiere que tengan. Así que tú y yo tenemos un llamado en el día de hoy a permitir que ese alfarero que ya te escogió, que ya te sacó del mundo, que ya te trajo a la casa, ahora por el Espíritu Santo te ablande, te ponga en la textura que Él quiere para poder bregar con tu carácter, bregar con tu condición espiritual, bregar con tu vida, bregar con tu familia. Bueno, así es que el barro es la parte humana y el agua es la parte de Dios que entra en ti por el Espíritu Santo. Así que nuestra posición es dejar que el Señor nos ablande, que nos haga llegar a lo que Él quiere. El tercer paso, después que el alfarero escoge la tierra, le echa el agua y ya ablanda la tierra, la pone en la medida que debe ser. ¿Sabe qué hace? Él lleva el barro a la rueda. Si ustedes han visto un alfarero trabajando, ellos tienen una rueda y esa tienen un pedal, por lo menos en el antiguo tenía un pedal que el alfarero se sentaba y con el pedal le daba así al pie y hacía que esa rueda diera vuelta. Mientras esa rueda daba vuelta, ¿qué él hacía? Él tenía el barro puesto ahí encima de esa rueda para darle la forma que él quería. Recuerden, ya la escogió, ya le puso el agua, ya la ablandó y ahora le toca darle la forma. Ahora le toca darle la forma. Pero hay algo que a mí siempre me llamó la atención cuando yo estudiaba este tema, y es una observación que hizo un exégeta que decía que lo más lindo del momento de la rueda es que nunca durante todo el proceso de la forma del barro, nunca el alfarero la suelta. La rueda está todo el tiempo en las manos. Él nunca la puede soltar y no se arriesga a soltarla, porque si la suelta se le daña la forma. Si la suelta se le puede caer al piso. Así es que la mantiene todo el tiempo en su mano. Aleluya. Mire, da vuelta y da vuelta y da vuelta, pero no la suelta. Así es que la rueda, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. El agua representa el Espíritu Santo. La rueda representa la palabra de Dios. ¿Sabes que es la palabra de Dios la que te forma a ti? Una vez que tú le das acceso a que el Espíritu Santo pueda transformar tu vida, ahora la palabra es quien te va cortando y te va quitando y te va poniendo. El alfarero siempre tiene en la mano unas herramientas, unos instrumentos que a veces son como en forma de cuchillo. Y cuando él está dando forma, ve que hay unos filitos que no deben estar ahí. Y él le pone ese cuchillito así de lado y le va tumbando esos filitos. Y usted ve que eso va saliendo. La palabra, mientras está tratando con tu vida, te va quitando y te va poniendo. Te va quitando todo aquello que te hace parecerte al mundo. Y ahora te va dando la forma y poniendo en ti la imagen de Jesucristo. Por eso es que el que se convierte cambia. Oyó esto. Y aunque suene duro, pero cambia. El que viene a Cristo es nueva criatura y cambia por dentro y cambia por fuera. Aún tu apariencia por fuera, que la gente dice, no, eso es cosmético. Dios se fija en eso. Porque Dios te hizo a ti perfecto y me hizo a mí perfecto. Nada de lo que Dios hizo lo hizo malo. Dios te puso a ti lo que quería que tú tuvieras. Así es que todo lo que tú te añades que Dios no te puso está fuera de su voluntad. Porque si Dios te hubiera querido de otra forma, te hubiera dado la forma como tú quieres, como Él quería que tú fueras. Y Él te la dio perfecta. Así es que ahí es que la palabra comienza a trabajar con nosotros. Y comienza a decirte, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Ese proceso no es fácil. Pero yo le dije a ustedes que antes de que tú le permitas, o sea, antes de que Dios comience con su palabra a hablar en ti, en el momento en que crees, Él te sella con el Espíritu Santo.
Y cuando tú creíste y aceptaste a Cristo y te selló con el Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo te prepara para la redención. Es una marca que Él te pone porque te puso aparte. Ahora perteneces a Él, pero como ya perteneces a Él, el Espíritu Santo ya está en ti. Y no estoy hablando del bautismo, ni de hablar en lengua, ni de profetizar. Estoy hablando de ese sello de la salvación que Dios te pone y que todo cristiano tiene que tenerlo el día que cree. El Señor lo marca porque es propiedad suya. Luego viene otro que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, donde entonces vemos la plenitud de Dios manifestada en nosotros y comenzamos a ver entonces las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que son diferentes, porque una cosa es tener el Espíritu Santo como sello y otra cosa es estar bautizado en el Espíritu Santo, porque la palabra bautismo significa sumergir y significa entonces que tú estás empapado del Espíritu Santo, que el Señor ha venido a ti, como pasó el día de Pentecostés, aleluya, que antes en el Antiguo Testamento Él estaba con el hombre, el Espíritu estaba con el hombre, pero en el día de Pentecostés descendió a vivir en el hombre, y ahora cuando el Espíritu Santo está en ti, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ahora tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿En cuántos que vive Cristo hoy? Ahora, si usted ahora se atrevió a decir amén, significa entonces que usted tiene que estar dispuesto a que la rueda de vueltas, y que mientras el alfarero lo tiene en la rueda, le vaya cortando todo lo que a él no le gusta, y usted debe hoy decirle: Señor, quítame lo que no te agrada, muéstrame qué me conviene y qué no me conviene, dime cómo debo de vestir, dime cómo debo de hacer con mi vida, con mi cuerpo, con todo lo que tengo, porque yo quiero glorificarte a ti y agradarte a ti, porque me tienes en la rueda, y si me tienes en la rueda es porque me está dando la forma que tú quieres que yo tenga. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Así es que esa rueda significa o simboliza la palabra. Qué tremendo. Mientras la palabra está trabajando en nosotros, Él nos tiene agarrados de la mano. Siempre el Señor está contigo. Fíjate bien, aún en esos momentos donde tú y yo le fallamos. Porque aquí no hay uno que se atreva a decir: pastor, yo no fallo. Aquí no hay uno que tenga la moral de decirme: pastor, yo no peco. Porque la Biblia dice que si alguno dice que no miente, hace a Dios mentiroso. Todo el mundo, por la parte humana que tiene, en un momento dado falla. En un momento dado peca. Eso es así. Pero aún así, Él nos consuela tan bonito por la palabra, y el apóstol dijo: hijitos, no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que el Señor intercede por ti y por mí, para que el Padre nos restaure a través del Espíritu Santo, y que aún en ese resbalón, en esa caída, en esa falta que cometiste, te levantes. Dios es un Dios que levanta. Dios es un Dios que restaura. No hay por qué quedarse en el suelo. Tú te quedas en el suelo si tú quieres quedarte en el suelo. Porque es que hay gente que le gusta que lo pisoteen. Hay gente que le gusta ser como la alfombra, que todo el mundo le pase por encima, que todo el mundo lo patee, que todo el mundo lo llene de lodo. No, tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios, y aunque en un momento dado hayas caído, te hayas tropezado, tienes que saber que el alfarero no te ha soltado de la rueda, que Él está ahí contigo agarrado y diciéndote: esto que cometiste está mal, pero no te he soltado, estoy aquí para que te levantes y eches para adelante. No es fácil, pero se puede. Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Solo tú no puedes, ni yo tampoco. Pero recuerda que mientras estás en la rueda, el alfarero no te suelta. No te suelta, mi querido hermano. Yo no puedo decir que yo soy un cristiano perfecto, jamás. Y el que lo diga está equivocado. Pero de algo me voy a gloriar, como dijo el apóstol Pablo. ¿De qué me voy a gloriar? De que desde niño he sido temeroso de Dios. Que desde niño he sido temeroso de la palabra de Dios. Y que aún cuando hay cosas que yo sé que a mí me gustan, que yo sé que a mí me agradan, me abstengo de ellas, porque la palabra me dice que no lo haga.
Y porque el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que el cristiano no vive por la conveniencia. El cristiano vive por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está implícita en la palabra. Y el Señor, a través de la predicación, de la enseñanza, del estudio bíblico, te dice cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes vestirte, cómo debes comportarte. Todo te lo dice. La Biblia es completa. El que no entienda eso todavía le falta un poquito más. Mire, la Biblia es la receta para toda enfermedad. Sí. ¿Sabe cuánta gente hay hoy en día cristiano? Y yo no estoy en contra de la psicología, siempre y cuando que la psicología se utilice correctamente y de acuerdo a la palabra, porque hay cosas en la psicología que yo no las acepto, porque están fuera de la Biblia. Pero yo sé que la psicología es una herramienta que es muy buena si se utiliza bien. Ahora, hay personas que esto lo viví yo. Yo fui un día a llevar a un familiar mío a una oficina de un psicólogo porque tenía un problema y necesitaba un psicólogo. Dios permitió que yo fuera allí porque yo allí vi algo que me sorprendió. Había un montón, había más de 20 personas en esa sala. Por cierto, el psicólogo era un primo hermano de Candy. Y cuando yo comienzo a hablar con el grupo, de que está todo el mundo en fila, ¿sabe de qué me di cuenta? Todos los que estaban allí eran cristianos. Todos pertenecían a iglesias y todos tenían problemas psicológicos. Yo me sorprendí. Y no estoy en contra de que alguien que necesite un psicólogo vaya al psicólogo. Pero mi sorpresa estuvo en que antes, cuando la gente vivía de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, la gente no dependía de la psicología. Dependía de que el Espíritu Santo interviniera en cada uno de sus casos y que la Biblia le decía dónde estaba la puerta de salida. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, escuche bien, este libro que yo tengo aquí en la mano, ya para muchos es obsoleto. Ya hay montones de cristianos evangélicos que nunca la abren, que nunca la leen, que ni creen en lo que ella dice. ¿Por qué? Porque se han dejado convencer por una serie de teólogos, escuche bien, de teólogos que no conocen a Dios. Porque el hecho de que alguien tenga el título de ser teólogo no significa que conoce a Dios. Porque hay mucha gente que estudia teología y esa es su profesión. Y cuando van a un seminario van a enseñar teología de acuerdo al conocimiento que alguien le transmitió. Pero muchas veces esos teólogos, de ellos, muchos son herejes. Herejes. Los otros días hablaba con un hermano. Y lo voy a testificar, yo sé que él va a ver el mensaje y sabe a quién me refiero. Que me dijo algo que me dejó pensando. Él está estudiando en un seminario aquí en Puerto Rico. Son 18 estudiantes en el grupo que él está. Y el teólogo, el maestro. Entonces estaban hablando de la persona de Satanás, del diablo. Y le preguntaron a todos los estudiantes que si verdaderamente Satanás era un personaje que existía o en realidad Satanás era una idea o que era un pensamiento o que era un mito. Escuche bien, en un seminario evangélico en Puerto Rico, el único que dijo que Satanás era un ser real fue ese hermano cristiano que yo conozco, que es un hombre de Dios. Los demás 17 estudiantes, incluyendo al maestro, dijeron que el diablo no era real, que era un personaje mitológico, o que era una leyenda, o que era una idea. A eso han llegado seminarios que tienen un título de ser seminarios evangélicos. O sea, la palabra evangélico te está relacionada con evangelio o evangelio, y significa en español buenas nuevas o buenas noticias. El evangelio son buenas noticias.
Las buenas noticias de que ya el hombre no tiene que morir en sus pecados, porque ya hubo uno que pagó el precio en el Calvario, y que por la redención de Jesucristo el hombre es salvo. Entonces, si yo voy a un seminario y me dicen a mí que el diablo no es real, pues también entonces Dios es un mito. Entonces Cristo nunca vino a la tierra, sino que eso simplemente es una idea que se le han enseñado en el cristianismo a la gente para tenerlos convencidos de que hay alguien por ahí que te mete miedo. ¡Aleluya! Y esos seminarios enseñan que el infierno no existe. Una vez aquí vino alguien y dijo que el infierno no tenía nadie dentro, y yo me quedé con la boca abierta, porque eso no está en mi Biblia. Esto no está en la Biblia que yo predico. No, la Biblia es clara, y la Biblia me habla, y la Biblia me dice a mí que Jesús mismo habló del rico y de Lázaro. Y alguien dice, eso fue una parábola. No, pues yo sé, y todo el que conoce Biblia sabe, que una parábola es una ilustración de algo literal para traer un mensaje espiritual. Pero en las parábolas nunca se mencionan nombres propios. Esa es una de las características de las parábolas. Y en esa ilustración, o sea, en ese mensaje que dio Jesús del rico y de Lázaro, dio nombres propios. Y él dijo que el pobre se llamaba Lázaro. Así que eso no era una parábola. Eso sí había existido en un momento de la historia, y que Jesús, siendo Dios, conocía el caso. Y habló de que el rico había ido a un lugar de tormento, que yo sé que es el infierno, el Hades o el Seol. Y también dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y dijo seno de Abraham, no paraíso, porque todavía para ese tiempo no existía el nombre del paraíso como tal, porque Cristo no había descendido todavía a las profundidades a llevar cautiva la cautividad. Y todos los que morían iban a un mismo lugar, separados por una cima, porque la Biblia misma dice que cuando Abraham habló, que en ese término Abraham él representa la figura de Dios, le dijo al rico, hay una cima entre nosotros, que los de allá no pasan para acá, los de aquí pasan para allá. Y sabe una cosa, que en el infierno hay conciencia. Hermano y amigo que me ve, que me escucha, el infierno es real. Esto no es un chiste. Y el que tú vengas a la iglesia todos los domingos no te garantiza que eres salvo. Te garantiza que eres salvo si has nacido de nuevo, si confesaste a Jesucristo como tu Salvador, si has creído de todo corazón que Jesús lo resucitó entre los muertos, y si tú vives una vida de acuerdo a lo establecido en la rueda, en la palabra. Mientras el alfarero te da vueltas y tú te vas acercando más a él, él se acerca más a ti. Pero el venir a la iglesia no te garantiza salvación. El ser hijo de pastor o hijo de pastora no te garantiza cielo. No, el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre, sino que el alma que pecare esa morirá. Entonces, la palabra de Dios es quien transforma. Así es que es real. Esto existe. El infierno es real. El cielo es real. Dios es real. El diablo es real. Y todos esos que lo niegan y que dicen que esto es una leyenda, o que esto simplemente es un mito, cuando llegue su hora lo contarán. A mí no me lo van a contar. Gloria a Dios. Se lo contarán a otros, porque yo estaré con el Señor eternamente y para siempre, porque le he dedicado mi vida a Él, y porque he vivido para Él, y porque hasta el día de hoy me mantengo creyendo que Jesucristo es el Señor de mi vida, y porque hasta el día de hoy soy temeroso de su palabra y vivo predicando la palabra como está escrita. Alguien los otros días me decía a mí, así tú predicas muy duro. Todavía no es nada, porque es que mi compromiso es con Cristo. ¿Usted cree que yo, porque yo predique fuerte o que diga la verdad como es, a mí me preocupa que la gente se vaya? No. Si es que cuando Jesús dijo la verdad, la gente se fue. Y cuando le dijo a uno de los apóstoles, Señor, se han ido, le dijo, ¿quiere ir usted también? ¿A dónde voy a ir si solamente tiene palabra de vida eterna? O sea, todo aquel que tenga la convicción de que el apóstol se va a quedar oyendo la palabra y la va a poner en práctica. Porque el compromiso del predicador no es agradar a la gente, ni que la gente se sienta contenta con la palabra que le digan, sino que yo pueda glorificar a Dios, y cuando el Señor me llame a su presencia, Él me diga, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
¿Cuántos esperan ese día? Amén. Yo lo espero con anhelo. Amén. Yo espero con anhelo. Gloria a Dios. Yo no soy fanático, pero yo pienso todos los días en la partida mía de esta tierra. Todas las noches yo pienso en el momento de mi muerte. Y no porque le tenga miedo, sino porque yo estoy esperando ese momento. Y todos los días pienso en el rapto de la iglesia, porque yo todas las noches me acuesto pensando, puede ser hoy. Puede ser hoy. Y me levanto a la mañana y lo primero que digo, Señor, si hoy suena la trompeta, permite que mi oído esté atento para oírla, porque yo no me quiero quedar. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Ahí está bueno que nadie diga amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Dígalo duro. Claro que sí, queremos irnos con el Señor para el cielo. Gloria a Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que quedarnos en la rueda. No podemos estar huyendo al alfarero. Mire, mientras la rueda, dime el tiempo, ¿sabe? Mientras la rueda va dando vueltas, ¿sabe qué hace el alfarero? Hay ocasiones en que el alfarero hace así, mire. Abre la mano porque quiere soltar un poquito al barro para que el barro eche la pipita que tiene en la tinaja. Pero hay momentos en que hace así y empieza a darle presión a las manos y va obligando a que la vasija empiece a cerrarse porque quiere hacerle el cuello. Y el cuello de la vasija siempre es más fino que la barriga de la vasija. Entonces hay momentos en que la palabra te consuela, te suelta un poquito, te habla de la gloria del cielo, te habla de las cosas bonitas que hay allá, pero hay momentos en que el alfarero hace así y empieza a apretarte el cuellito y te dice, si no dejas esto, no va. Y si no dejas esto, no va. Y si no controlas tu lengua viperina, no va. Y si no, sí, y si no controlas tus actitudes, no va. Y esos momentos son los que duelen. Esos momentos son los que quisiéramos entonces bajarnos de la rueda, pero quedar en la rueda. Porque el alfarero quiere hacerte como Él quiere que tú seas. El alfarero quiere hacerte como Él quiere que tú seas. Ok, fíjense bien. Así que ya el tiempo se me acabó. Y lo dejo para la semana que viene, porque todavía me falta una parte muy importante. Dos partes me faltan del proceso de la confección del vaso. Para concluir en esta mañana, el alfarero es Dios. El agua, el Espíritu Santo. La tierra, tu humanidad. La rueda, la palabra. Permite que la palabra te ayude a cada día estar agarrado del alfarero. Y recuerda, durante todo el proceso, Él nunca te va a soltar. Él siempre estará contigo. Sí, hermanos. Yo he vivido momentos en mi vida difíciles, pero muy difíciles. Difíciles. Le decía yo los otros días a un hermano, anoche precisamente, porque a veces uno, cuando le surge un momento difícil y uno tiene una posición, lo primero que piensa es renunciar. Renuncio a esto. Cuando usted tiene un cargo, Así pasa en la vida cristiana. Muchas veces cuando la cosa se pone dura y la palabra nos confronta, lo primero que decimos, me voy de esa iglesia. Renuncio, porque en aquella no se habla de eso. En aquella otra a mí no me dicen que tengo que dejar esto o aquello. En aquella es fácil. Tranquilo. La Biblia lo que me dice a mí es que estreche la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Pero ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que la vida fácil lleva a la gente al infierno. Pero la vida que te restringe, que te hace entender que es lo que Dios quiere en ti, es estrecha, es angosta y hay que buscarla. Porque la Biblia dice que solo entran ahí los que la buscan, los que la hallan. Y para hallarla hay que buscarla. Entonces yo le decía a alguien ayer aconsejándolo, mire, ¿sabe cuántas pruebas yo he pasado en esta vida? ¿Cuántas dificultades? Y que me ha llegado el pensamiento, claro que sí. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado por la mente renunciar a ser pastor? Montones de veces. ¿Cuántas veces yo he tenido en la mente el pensamiento de renunciar a ser presidente de la misión que dirijo? Porque no es fácil llevar una carga de casi 80 congregaciones en mi espalda. Y que el problema de cada iglesia, cuando el pastor no lo resuelve, me toca resolverlo a mí. Sea económico, sea moral, sea espiritual, lo que sea. Y eso es a mí. Y es así.
A veces, como pasó el lunes, que iba a dar clase a los hermanos convertidos y tuve que entrar tarde a la iglesia a dar clase porque a la hora del culto me llegó una llamada, a la hora de la clase me llegó una llamada del extranjero y tenía que atenderla para resolver situaciones que estaban pasando. No es fácil, ¿verdad que sí? Entonces, a usted a veces como que le dan deseo de salir corriendo, pero yo aprendí que del cobarde lo único que se ha escrito es que se fue huyendo. Pero el valiente tiene libros enteros escritos en la tierra, de gente brava, valiente, que en medio del fragor de la guerra, que en medio de la batalla, mientras Dios los ha estado formando por la palabra, se han quedado en la rueda. Y yo me quiero quedar en la rueda hasta que llegue la medida de un varón perfecto. Así que los dejo hasta aquí. Y el domingo que viene seguimos. Que viene la otra parte. El domingo vamos para el fuego. Porque el próximo paso es que después que le da la forma en la rueda, lo mete en el horno. Y esa es la que duele. Esa es la buena. Esa es la sabrosa. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que sean edificados con esta palabra. Adelante en el nombre del Señor. Aleluya.